Es un placer estar nuevamente con ustedes. En la clase anterior vimos los conceptos de potencial de membrana en reposo, hablamos de potencial de acción y también dijimos que este se debía en una primera parte por el ingreso de gran cantidad de sodio, luego se generaba una meseta, la cual era simplemente un equilibrio entre la salida y la entrada de cationes. La salida de cuáles cationes, el potasio, y el ingreso de calcio. Finalmente estos canales de calcio se fatigaban, se cerraban y persistía la salida del potasio, generando el proceso llamado repolarización o el regreso a la polaridad negativa de la célula. También mencionamos que el potencial de acción se generaba ya que estos cationes que ingresaban, principalmente el sodio, se desplazaban a la vecindad de la célula y a través de las uniones gap a las otras células. Entonces el potencial, el cambio en el voltaje se movilizaba. Al final les mencioné que les debía el origen de estas cargas positivas que ingresaron en un primer momento y permitieron el ascenso o la electropositividad de la célula. Entonces para eso vamos a ir a nuestro nodo sinusal. Quiero que tengan en cuenta que el comportamiento de esta célula es típico, por ejemplo, en las células del ventrículo, en las células contráctiles del ventrículo. Tienen un potencial de membrana en reposo de menos 90, se despolarizan a más 10 aproximadamente, tienen un umbral a menos 70 milivoltios, como ya lo vimos. Pero ahora vamos a ver cómo se comportan las células del nodo sinusal. Son un poco diferentes porque estas células tienen el automatismo. ¿Recuerdan el automatismo? Entonces vamos a definir ese concepto de automatismo, observar por qué las células del nodo sinusal tienen esa capacidad y comprender cómo estos cationes finalmente llegan hasta acá. Ahora nos encontramos en el nodo sinusal. Les presento la célula. En este momento se encuentra en blanco, pero vamos a ir sumándole la artillería que le permite tener esa propiedad, esa facultad de la automaticidad. Recuerden que la automaticidad es simplemente la capacidad de generar estímulos eléctricos espontáneamente, de manera espontánea. Esta célula puede generar estímulos eléctricos constantemente, periódicamente, de manera automática, por sí misma. Veamos cómo. La vamos a equipar y la primera proteína que no les va a sorprender, que se encuentre por acá también, es la bomba sodio-potasio ATPase. Permite la salida de 3 sodios, ingreso de 2 potasios. Muy bien. Y con esto, simplemente con este movimiento, la célula comienza a hacerse electronegativa. Vimos que disminuía alrededor de menos 5 milivoltios y seguíamos bajando. ¿Gracias a qué? A un canal de potasio que generaba el movimiento del potasio desde el espacio intracelular al extracelular gracias a la fuerza, la concentración de la célula. La célula está cargada con potasio y permite la salida del mismo. Muy atentos en este momento. En el caso anterior, en la célula anterior, alcanzábamos el potencial de membrana en reposo, el voltaje de membrana en reposo, alrededor de menos 90 milivoltios. Es decir, ¿se acuerdan el potencial de equilibrio eléctrico para el potasio? Que era de alrededor de menos 90 milivoltios cuando el potasio se quedaba quieto y la membrana de la célula descansaba, llegaba al reposo. En esta célula ocurre algo bien particular. Cuando el voltaje comienza a disminuir, supongan esta es la línea de voltaje, iniciamos en 0, en equilibrio, y el voltaje empieza a disminuir, menos 5 milivoltios, debido a la función de esta bomba, y sigue disminuyendo por la salida del potasio. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60 milivoltios. No menos 90. Muy atentos, no menos 90, menos 60 milivoltios.
Alrededor de este punto ocurre algo fantástico que la naturaleza ha desarrollado para darle automatismo a esta célula. ¿Qué es lo que ocurre? Se abre una proteína, se activa una proteína bien especial que se encuentra por acá. Una proteína que se abre por acá y que permite el ingreso de sodio. Se activa esta proteína y le voy a hacer esta cara acá. ¿Por qué esta cara así como desconcertada? Porque esta proteína se le denominó canal IF. IF, y la F viene de funny, en inglés, en español significa como divertido, chistoso, extraño. Extraño es como la palabra que debemos usar para esta proteína, porque así los investigadores determinaron que se veía su funcionamiento. Me explico. Normalmente los otros canales, muy atentos, normalmente los otros canales que se encontraban por acá se activaban cuando el voltaje incrementaba. A medida que durante la despolarización el voltaje incrementa, los canales se activan y permiten el ingreso o la salida de sustancias. Los canales de sodio, los canales de potasio dependientes del voltaje, los canales de calcio dependientes del voltaje. Esos se activaban cuando el voltaje incrementaba y permitían el movimiento de una sustancia, o de sodio, o de potasio, o de calcio. Pero estos canales extraños, IF, se activan en la situación opuesta, cuando va disminuyendo el voltaje. Así que, cuando comienza a salir más y más potasio y el voltaje se hace mucho menor, se activan estos canales extraños, IF, y permiten el sodio, pero también están habilitados el ingreso de sodio, pero también están habilitados para permitir la salida de potasio. Así que como que tienen dos vías. Resulta que lo que ocurre principalmente en estos canales es el ingreso de sodio. ¿Por qué? Porque el potasio, claro, el potasio también mantiene una tendencia a la salida, a tratar de escapar de la célula, pero es que la concentración de sodio es mucho mayor fuera de la célula comparada con la concentración de potasio. En palabras sencillas, la fuerza que ejerce el sodio por ser mayoría afuera, estar en un océano lleno de sal, la fuerza que ejerce el sodio es muy superior a la que ejerce el potasio para intentar salir, tal que el canal es apoderado, se apodera el sodio de ese canal, se adueña del canal y dice, no, el canal va a funcionar para mí. Sí, puede funcionar para usted, pero no, lo siento, va a funcionar para mí y voy a ingresar. Entonces, alrededor de menos 60 milivoltios ocurre lo siguiente. Estábamos, supongan acá, menos 60 milivoltios, y llevábamos una línea más o menos así. Comienza a ingresar gran cantidad de sodio, pero gran cantidad. Ustedes saben que cuando al sodio se le abre una puerta, él la aprovecha e ingresa gran cantidad. De esta manera, el voltaje comienza a subir un poco. Cuando llega a los menos 40 milivoltios, supongan en este punto, llegó a menos 40 milivoltios, se activan otros canales. ¿Cuáles canales? Unos canales de calcio, que se denominan canales tipo T, de calcio T, porque la T representa transitorio. Es decir, que estos canales estarán abiertos por un periodo corto, no por mucho tiempo, son transitoriamente abiertos. El calcio va a ingresar a la célula
y el voltaje va a ser la célula más electropositiva. Una vez ha superado los 40 y se sigue haciendo electropositivo a menos 30, menos 20, se cierran estos canales y se abren otros canales. Hagámoslo con otro color, otros canales diferentes. También son de calcio, no confundirse, también son de calcio, pero no son tipo T, son tipo L. La L representa larga duración, o que permanecen abiertos por una larga duración. Entonces continúa haciéndose la célula más electropositiva. Hasta que, después de un tiempo determinado, estos canales también se cierran. Al cerrarse estos canales y tener estos cerrados y los IF también cerrarse, porque ellos ya cumplieron su objetivo era llevar la célula hasta menos 40 milivoltios, entonces ya también han sido cerrados, obstruidos, desactivados, la célula comenzará a perder cargas positivas y a generar una disminución del voltaje. Una disminución. Más o menos así. Ha disminuido el voltaje. Tal que en este punto, cuando la célula estaba en menos 60 milivoltios y comenzó a recibir gran cantidad de cationes por el ingreso de sodio a través de los canales IF, se generó también el proceso de la despolarización. La célula comenzó a perder su polaridad negativa. La perdía, luego se abren los canales T de calcio, luego los canales L y finalmente la célula se despolarizó alrededor de más 10 milivoltios. Aproximadamente. Cuando alcanza los más 10 milivoltios ya se cierran todos estos canales y continúa la salida de calcio, permitiendo recobrar la polaridad negativa, permitiendo la repolarización a menos 60 milivoltios. ¿Sí se fijan? Entonces, una vez se alcanzan los menos 60 milivoltios, ¿quién vuelve a ser activado? El canal de sodio IF sube nuevamente hasta menos 40, nuevamente el canal de calcio tipo T y nuevamente el canal de calcio tipo L. Y yo sé que no debo continuar porque es suficiente con estos dos ejemplos para comprender que la secuencia se repite y se repite y se repite durante el tiempo. Entonces, una vez la despolarización, recuerden que la despolarización y la repolarización hacen parte del potencial de acción, es decir, del movimiento de un voltaje a través de la membrana. Una vez esta despolarización y repolarización alcanzan la célula adyacente, la célula vecina, pues los canales y uniones tipo gap permiten que el potencial de acción se dirija a la siguiente célula y la siguiente célula tiene canales tipo gap con otra célula, con otra. Y de esta manera, muy sencilla, la despolarización que inició ¿en dónde? Acá, en nuestro nodo sinusal, se generó acá, gracias a estos maravillosos canales y también naturalmente a la bomba sodio-potasio, a los canales de potasio, a estos canales de calcio tipo T, tipo L, todo en complemento permite que la célula se despolarice automáticamente y de manera constante. Así, este estímulo llega al nodo sinusal, atraviesa los ventrículos, las aurículas, las despolariza, las células musculares de las aurículas se contraen, dan la patada auricular, llega al nodo auriculoventricular, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje y ha llegado a nuestra célula del músculo, del ventrículo.
donde iniciamos de abajo hacia arriba. El impulso eléctrico, las cargas positivas que les debía, las cargas positivas que llegaban a la otra célula, están acá, fluyendo, pasando a través de las células hasta llegar acá, a este punto, y permitir la contracción, permitir la sístole, la salida de sangre hacia el sistema pulmonar o hacia la circulación sistémica. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio bien especial. Comparemos esta curva, que prácticamente si nosotros tenemos una idea clara de la curva, comprendemos el proceso. La curva no trata de complicarnos la vida, sino al contrario, hacernos entender el proceso de una manera muy sencilla. Comparemos esta curva con la curva anterior. Entonces, ¿qué ocurre nuevamente en el nodo sinusal? Menos 60 milivoltios, escribirlo primero, menos 60 milivoltios. Comenzamos a subir. La parte oscura representa la apertura de los canales IF para el sodio, luego los de calcio tipo T, finalmente los de calcio tipo L y por último la repolarización. Quiero que vean algo bien importante. En la otra célula, en la célula del ventrículo, a menos 90 milivoltios, hablábamos de un potencial de membrana en reposo, de un voltaje de membrana en reposo. A ese voltaje la célula entraba en reposo y se podía mantener en ese reposo. ¿Qué la sacaba del reposo? La activación de la corriente de cationes. Eso la sacaba del reposo, pero ahí se podía mantener. Esta célula no se puede mantener en un voltaje, siempre está trabajando, es hiperactiva. Cada vez que trata de llegar a su aparente potencial de membrana en reposo, que sería menos 60, pues se activan estos canales y dicen otra vez a trabajar, ingreso y repolarizo. Llega nuevamente a menos 60, otra vez a trabajar. Entonces esta célula no alcanzaría lo que nosotros conocemos potencial de membrana en reposo, voltaje de membrana en reposo, porque parece que nunca reposa, y cuando repose seguramente nuestro corazón se va a detener. Entonces, la primera parte de esta onda corresponde al ingreso de los canales de sodio a partir de los canales IF. ¿Qué teníamos en la otra célula? En la anterior. Muy sencillo. Comenzábamos con un verdadero potencial de membrana en reposo, alrededor de menos 90 milivoltios, y debido no a la apertura de estos canales, sino a la llegada de estos cationes, el voltaje aumentaba. Cuando llegaba alrededor de menos 70 milivoltios, se abrían unos canales de sodio dependientes de voltaje, no iguales a estos, tenemos que diferenciarlos. Se abrían unos canales de sodio. Entonces, esta parte es dependiente del sodio. Luego, se abrían canales de potasio y de calcio. Voy a hacer las dos líneas, una roja, una azul, para representar que en ese momento tanto canales de potasio como canales de calcio están abiertos. Unos permiten la salida, los de potasio, y otros permiten la entrada de cationes, los de calcio, tal que se generaba esta meseta. Acá no existe la meseta, acá no encontramos la meseta. Finalmente se cerraban los canales de calcio y permanecían los de potasio abiertos, permitiendo la repolarización. Es bien importante que comprender este asunto. Si nosotros observamos las diferencias en los flujos, podemos también observar lo brillante del organismo, porque a esta célula, que su trabajo no es la contracción,
pues no le permitió la meseta. Muy atentos, a esta célula, la del nodo sinusal, la cual no tiene como trabajo principal la contracción, pues no le permitió la meseta. Pero a esta, la del ventrículo, sí le permitió la meseta. ¿Y en la meseta qué ocurrió? El ingreso de gran cantidad de calcio, fundamental e indispensable para la contracción cardíaca. Entonces, claro, como esta célula sí tenía esa labor de contracción, entonces dijo, démosle un tiempito para que se cargue con calcio y así este calcio aumente la fuerza de la contracción. A esta, bueno, no hay necesidad, ¿para qué le damos una meseta con calcio? Si utilicemos el calcio para despolarizarla, es fácil despolarizar con calcio porque también va a ingresar rápidamente, pero no dejemos esa meseta porque no es necesaria y además tenemos que recorrer un largo camino hasta llegar a la zona muscular, la cual necesitamos despolarizar. Una vez se produce la despolarización y el potencial de acción en el nodo sinusal, esta debe dirigirse al ventrículo, pero debe pasar por algunas estaciones. En primer lugar, debe suministrar la energía a la aurícula, a las dos aurículas, a la aurícula derecha e izquierda. Entonces veamos gráficamente ya este concepto. Estamos tan adelantados en la comprensión del flujo iónico que simplemente con el dibujo, con el diagrama, podemos comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, del nodo sinusal pasamos a la aurícula, bueno, a las aurículas. ¿Cómo podemos observar este patrón? Es muy similar en las aurículas el diagrama al de los ventrículos. A los ventrículos, ¿por qué? Porque su función también es contráctil, pero no es sorpresa, para nosotros no es algo novedoso comprender que las aurículas tienen una función contráctil mucho menor a la de los ventrículos. Ellos simplemente tienen que generar una pequeña sístole para complementar el llenado de los ventrículos, pero los ventrículos sí deben sacar la sangre en contra de un sistema de alta presión cuando es a la circulación sistémica, y de hecho la circulación pulmonar también ofrece cierta resistencia, ya lo vimos en las clases de neumología. Entonces, claro, la contracción del ventrículo es mucho más poderosa que en las aurículas. Y también les he mencionado entonces que el proceso de la contracción depende mucho de la cantidad de calcio. Si la aurícula no necesita hacer una gran contracción, pues tampoco necesitará una gran cantidad de calcio. Entonces, un potencial de membrana en reposo, que las células musculares de la aurícula lo cumplen. Llegan los cationes provenientes del nodo sinusal, llegan los cationes, alcanza el umbral de membrana, ingresa sodio igual al ventrículo, se despolariza completamente la célula, se abren los canales de potasio, y se abren los canales de calcio, ahí abajito, salida y entrada de cationes. Finalmente, los canales de potasio persisten abiertos y se regresa al potencial de membrana en reposo. La diferencia entre estos se marca un poco, es algo menor, es un poquito más pequeña la meseta en las aurículas que en los ventrículos. La explicación, el porqué, sencillo. Las aurículas no necesitan un gran flujo, no necesitan permanecer abiertos estos canales por mucho tiempo, porque su trabajo de contracción no es muy potente, no es muy poderoso, no es necesario. En los ventrículos sí necesitamos, sí requerimos una meseta un poco más grande para permitir el ingreso de calcio. Creo que ese concepto queda absolutamente claro. Entonces, la diferencia entre estas dos básicamente es la meseta. La despolarización depende igualmente del sodio.
La meseta depende de calcio y de potasio y la repolarización de potasio. Fácil. Llegamos a las aurículas y ahora esta corriente, aún no pasa al ventrículo, debe ir al nodo aurículo-ventricular. Algunas características que debo darles acerca del nodo aurículo-ventricular. Es muy similar al nodo sinusal, pero ha sido, o la naturaleza le dio menos recursos, menos canales F, ¿se acuerdan los de sodio, los extraños, los divertidos? Tiene menos cantidad de estos canales, tiene menos uniones tipo gap. Entonces hagamos una célula acá pequeña. Tiene menos canales de sodio, de esos que se activaban a menos 60 milivoltios, tiene muchos menos. Se llaman IF, ¿recuerdan? IF. Tiene menos uniones gap. De esta manera el flujo, el potencial de acción no va a ser tan rápidamente movilizado hacia la siguiente célula. También maneja un potencial de membrana en reposo. Recuerden que en estos dos tipos de células el nombre de potencial de membrana en reposo no es estricto, porque no alcanzan un reposo. Es debido a estos canales no les permiten alcanzar un reposo, pero se dice que alrededor de menos 80 milivoltios es como el tope inferior al que llega la célula y estos canales empiezan a funcionar. Acá era a menos 60 en el nodo sinusal. El nodo aurículo-ventricular se dice que a menos 80 milivoltios. Esto es una diferencia bien importante en este canal. Si este canal solamente se activa a menos 80 milivoltios, pues se debe demorar mucho más el proceso de la salida de potasio para llegar a este menos 80, es decir, que los impulsos eléctricos generados por el nodo aurículo-ventricular serán mucho más lentos. Seguramente ustedes han leído que cuando el nodo sinusal es quien toma el mando del estímulo rítmico del corazón, pues disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces estoy hablando precisamente de esas razones. Tiene canales IF especiales, ya no se activan a menos 60 y de hecho por ser menos permiten que baje hasta menos 80 milivoltios el potencial de membrana en reposo. Las uniones tipo gap son en menor cantidad, así que el flujo a través de estas células es mucho más lento. Todo esto genera lo siguiente, gráficamente. Acá era menos 60, no lo olviden, menos 60, acá ya será a menos 80. Y para llegar, gracias a estos, fíjense a la diferencia, gracias a estos debe comenzar a subir un poco el voltaje, pero como hay menos, entonces la curva será mucho más plana. No así, sino más plana. De hecho la voy a exagerar un poco para marcar bien lo que ocurre. Algo así. Hasta que se alcancen los menos 40 milivoltios, donde se abren los canales de calcio transitorios y luego los canales L y se alcanza la despolarización. Finalmente hacemos la repolarización. Entonces, como pueden ver, el inicio de la despolarización y el final de la despolarización tomó más tiempo. En un minuto esto va a generar un número menor de contracciones. Entonces, entendida la diferencia entre las características del flujo iónico entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Recalco, acá la apertura de canales IF es mucho más potente. Rápidamente los calcio T, los calcio L y repolarización. Acá estamos en un valor aún más negativo, tal que llegar a menos
40 milivoltios para que se abran los canales de calcio T va a ser mucho más difícil, se va a tomar más tiempo. Finalmente los canales de calcio L logran la despolarización y la repolarización mediada por potasio. Nos falta un tipo de célula por comprender, que es la especial, la dejé acá. Hace parte del sistema de conducción, o sea, está en la parte del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, pero se comporta como célula de contracción. Estoy hablando de las fibras de Purkinje, especializadas en la conducción rápida. En otra clase ya veremos cómo la conducción rápida de las fibras de Purkinje permite un fenómeno de contracción bien interesante. Entonces, fibras de Purkinje. Por eso la dejé acá aislada y especial, porque es parte del sistema de conducción, debería tener algo similar a esto, pero tiene muy pocos canales IF, canales de sodio extraños o chistosos. Así que esta curvita que se genera gracias a esos canales prácticamente no la va a tener, y por esto la naturaleza, supongan que es esta pequeña curva, por esto la naturaleza le permitió despolarizarse, no con calcio, como acá, recuerden, esto es gracias al calcio, esta partecita, a pesar de ser del sistema de conducción, a la fibra de Purkinje, por tener un número reducido y ya, de canales de sodio y F, y por estar cerca a los ventrículos, ya en el lugar donde se necesita la transmisión rápida y que llegue instantáneamente el mensaje a los ventrículos de contraerse, pues se le permitió despolarizarse con sodio, al igual que el tejido muscular. Y al igual que el tejido muscular, repolarizarse con potasio y tener una meseta. Estas no tuvieron esa oportunidad. También tener el ingreso de calcio. Una meseta que es prácticamente intermedia entre la meseta de las aurículas y la de los ventrículos. Un poco más grande que la meseta auricular, un poco más pequeña que la meseta ventricular. Amigos, si nosotros comprendemos este gráfico, si lo estudiamos, lo repasamos, revisamos los libros, graficamos varias veces este concepto, pues va a ser mucho más sencillo comprender el proceso del flujo iónico desde nuestro nodo sinusal hasta nuestro ventrículo, pasando por las aurículas, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Muchísimas gracias por ver el video. Continuamos con las